Hola, en este video se exponen las prácticas 4 y 5 de fenómenos químicos y laboratorio, presentado por Juan Diego de la Rosa y Lucas Pérez. En la primera práctica se observaron dos reacciones. En la primera reacción se descompuso clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno en presencia de óxido de manganeso como catalizador. En la segunda reacción, el acetato de plomo se combina con yoduro de sodio formando yoduro de plomo, sodio y acetato. En naranja tenemos los datos que son relevantes para cada una de las reacciones. Los objetivos de esta práctica son conocer procedimiento y condiciones a evaluar en una reacción química, diferenciar algunos conceptos como que son catalizador, precipitado, descomposición, reactivos, productos y entender el papel de cada uno de ellos en una reacción química. Y finalmente, determinar las causas de error en una reacción química y poder evaluar el porcentaje de eficiencia. El procedimiento 1 comenzó con la toma de algunos pesos. El primero de ellos se da por una cápsula de porcelana a la cual se le adiciona el catalizador, que es óxido de manganeso, y un vidrio de reloj que va a servir como tapa. Esto se nombrará peso 1. El segundo peso se toma adicionando el primer peso, el reactivo, que es el clorato de potasio, y se nombrará peso 2. Nótese que el peso 2 menos el peso 1 es la masa del reactivo. Posteriormente, la cápsula se somete al fuego directo por un tiempo similar a los 10 minutos. Se da la reacción de descomposición y el oxígeno escapa de la cápsula al estar en estado gaseoso. Y en esta parte podemos ver cómo el recipiente de cerámica se coloca en el fuego directo para comenzar la reacción de descomposición. Aquí se inicia la reacción. Podemos observar un proceso parecido a la ebullición, sin embargo es un proceso químico en vez de físico. Los resultados son los siguientes. El peso 1 es 103.5667, peso 2 107.2275 y peso 3 105.8632, todas las unidades en gramos. Nótese que el peso 2 menos el peso 1 es el clorato de potasio en gramos, o sea el reactivo, y es igual a 3.6608 gramos. Y el peso 3 menos el peso 2 es el peso del producto, que es oxígeno, es igual a 1.3652. Los cálculos estequiométricos a realizar son los siguientes. Teóricamente, arrancamos la reacción con 3.6608 gramos de clorato de potasio. Si tenemos en cuenta el peso molar del clorato de potasio son 122.55 gramos por cada mol. Estequiométricamente equivalente son 2 moles de clorato de potasio a 3 de oxígeno. Y finalmente el peso molar del oxígeno son 32 gramos por cada mol. Esto nos da una equivalencia a 1.4338 gramos de oxígeno. Si recordamos, el valor experimental del oxígeno fue 1.3652 gramos y el hallado justo ahora es de 1.4338 de forma teórica. Esto nos da una eficiencia del 95.21%. El segundo procedimiento comienza con un beaker al que se le adicionaron 10 mililitros de acetato de plomo y 10 mililitros de yoduro de sodio para generar yoduro de plomo 2 entre otros compuestos. Y sería de unos 0.2148 gramos. Ya que tenemos dos reactivos, tenemos que hallar el reactivo límite para con él hallar la cantidad de producto teórica. Comenzamos probando con el acetato de plomo, del cual tenemos 10 mililitros. Si tenemos en cuenta que por cada litro
hay 1000 mililitros, que la concentración fue de 0.1 moles por cada litro, o sea, 0.1 molar. Y la equivalencia con el producto es de 1 a 1, nos da una equivalencia de 0.01 moles de yoduro de plomo 2. Además, probamos con el yoduro de sodio, el cual tiene 1 litro por cada 1000 mililitros, una concentración igual que es de 0.1 moles por cada litro, y la equivalencia con el producto, a diferencia del primero, es de 2 a 1, por el cual obtenemos una equivalencia de 0.0005 moles de yoduro de plomo 2. Como este es menor que el primero, afirmamos que este es el reactivo límite. Ya que teníamos la equivalencia de 0.005 moles de yoduro de plomo 2 y tenemos la masa molar de este compuesto, que es de 1 mol por cada 461 gramos, podemos hallar la masa obtenida teóricamente, que es de 0.2305 gramos. Si recordamos la experimental, teníamos 0.2148 gramos sobre la obtenida teóricamente. Esto nos da una eficiencia del 93.19%. Una reacción de precipitación es una reacción donde se mezclan dos compuestos, dos sustancias, y que forman un producto que es insoluble en ellos, que forman un precipitado, que es un sólido que vamos a mezclar. Por ejemplo, sulfato de cobre con hidróxido de sodio. El sulfato de cobre con hidróxido de sodio se mezclan y forman hidróxido de cobre. Observen, ese es el precipitado. Y ahora, la decantación es la separación de ese precipitado con el resto de la mezcla. Para la segunda práctica de gases, vamos a recolectar en agua hidrógeno. Para ello vamos a mezclar ácido clorhídrico con magnesio. Los objetivos de este laboratorio son obtener los gases ideales en el laboratorio o los que se comportan como estos, recordar las variables que afectan al comportamiento de los gases, ya que las reacciones con gases son muy distintas a las reacciones con sólidos o medios acuosos, y aplicar las leyes que rigen justamente el comportamiento de ellos, además de aplicar la estequiometría ya viste. El experimento se prepara adicionando 10 mililitros de ácido clorhídrico a un Erlenmeyer, medidos con una pipeta grabada. Buscamos una tira de magnesio y medimos su masa en la balanza electrónica. Así que tenemos los dos reactivos listos. El siguiente paso es preparar el montaje de instrumentos que van a regalarnos los datos y mediciones que serán la base para el cálculo de producción de hidrógeno de la reacción. Podemos observar en este video cómo se inicia la reacción, adicionando al ácido clorhídrico una pequeña barra de magnesio, en lo cual se descompone el hidrógeno y comienza a recolectarse en agua. Volvamos a la reacción química. Cuando se adicionan 10.72 gramos de ácido clorhídrico en una solución acuosa y 0.058 gramos de magnesio, se nos pide hallar los gramos de nitrógeno producido y el rendimiento de la reacción. Esto nos lleva a un análisis de fuerzas, aplicación de la ecuación unificada de las leyes de los gases ideales y un desarrollo estequiométrico. Vamos a ver cómo Lucas nos explica esta
reacción y sus productos. Luego de que se produce la reacción, este es el esquema del experimento. El esquema del experimento tiene la columna de hidrógeno y 4 fuerzas que están actuando. Una fuerza que es la presión atmosférica y 3 fuerzas que la contrarrestan, que son la presión del hidrógeno, la presión de la columna de agua y una presión de vapor. Ahora, si este sistema está en equilibrio es porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, es porque estas 3 fuerzas son iguales a la presión atmosférica. La presión atmosférica es igual a la presión del hidrógeno más la presión de vapor más la presión de la columna de agua. Ahora vamos a desentrañar por partes cada fuerza. La presión atmosférica en Medellín es 640 milímetros de mercurio sobre 700 milímetros de mercurio. Esto tendríamos entonces presión atmosférica. La presión de vapor se halla por tablas a una temperatura de 25 grados centígrados y que sería 23.77 milímetros de mercurio. Y para la presión de la columna de agua empleamos un despeje de fuerzas que es presión de columna es igual a fuerza sobre área, donde fuerza es igual a masa por gravedad sobre área, y donde la masa es igual a la densidad por volumen, y el volumen es área por altura. Entonces tendríamos densidad por área por altura por gravedad sobre área, lo que nos daría que la presión de columna se calcularía de la forma densidad altura por gravedad, donde esta altura es la altura que medimos en el laboratorio, que la obtuvimos y fue de 20.9 centímetros. Entonces, tenemos presión atmosférica, tenemos presión de vapor, tenemos presión de la columna de agua y la única incógnita sería la presión del hidrógeno. Luego de despejar presión de hidrógeno y que todo esté en las mismas unidades, llegamos a la presión del hidrógeno en atmósferas, que es igual a 0.7906. Ahora, aplicando la ecuación unificada de los gases ideales, que es PV igual a nRT, tenemos que esta presión es justamente la que acabamos de hallar, de 0.7906. El volumen es el volumen que se acumuló en el tubo arriba, que lo medimos a vista y es de 75 mililitros. La constante, que es un valor de 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, y la temperatura de 25 grados centígrados, que sería 298.15 grados Kelvin. Tenemos la única incógnita, que sería el número de moles de hidrógeno. Haciendo los cálculos y despejando la n, llegamos a un número de moles de 2.42 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Y haciendo el cálculo para llevarlo a gramos, tendríamos un rendimiento final, un rendimiento real o un producto real finalmente de 4.85 por 10 a la menos 3 gramos de hidrógeno. Ahora, volvamos a la reacción que se empleó en el experimento en la práctica, que es 2HCl en solución acuosa más Mg en solución sólida
produce hidrógeno más McL2 sólido. Produce hidrógeno gaseoso. Este es el rendimiento real o producto real. Ahora lo que tendríamos que hacer es hallar el rendimiento teórico a partir de los gramos que tenemos de magnesio. Hacemos la estequiometría y resulta que obtenemos un rendimiento de 4.76 por 10 a la menos 3 gramos. Así que ya tenemos el rendimiento teórico y el rendimiento real. Y si queremos calcular el porcentaje de rendimiento, llegamos a 101%. Esto plantea una pregunta, porque generalmente el rendimiento real debe ser menor al rendimiento teórico, pero aquí sucedió al revés. Luego de hacer muchos cálculos, encontramos que hay una variable muy sensible al cálculo del número de moles de hidrógeno, porque el resto de las variables, como es la temperatura o la constante R, son variables que son muy fijas y no deben por qué tener problemas en el cálculo de la reacción, porque son casi variables estándar. Pero encontramos que el volumen del hidrógeno, la altura y la temperatura, quizás la temperatura, pero sobre todo el volumen de hidrógeno y la altura, que son dos variables que se miden a vista, es decir, el cálculo es el ojo humano, en unos instrumentos que no son muy precisos, como es el ojo, como son este tubo y como es una regla, a comparación de la balanza electrónica que utilizamos para medir, por ejemplo, el peso del magnesio. Así que estas variables que uno mide con el ojo humano y en estos instrumentos, que no son tan precisos, generan una sensibilidad en el cálculo del número de moles. Por ejemplo, si no son 75 mililitros, sino que son 73, por haber medido esto mal con la vista, tenemos un rendimiento del 99%. Eso es todo, y con esto concluimos la estequiometría y los cálculos del laboratorio de gases, que vemos que podríamos tener un rendimiento de más o menos 3%.